¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo episodio del video podcast de Comunidad en Marcha. El día de hoy tenemos como invitado al señor Julio Abarca. El señor Julio Abarca es psicólogo, es docente de la universidad, porque queremos conversar con él qué es lo que está ocurriendo en nuestro país desde una mirada psicológica. La semana pasada lo vimos desde una mirada legal, constitucional, política, pero ahora queremos entrar un poco más a ver cómo es el análisis que podemos hacer en estos espacios electorales, primera, segunda vuelta, lo que nos está ocurriendo en este momento y lo que viene con las elecciones regionales, municipales y distritales. Así que, Julio, bienvenido, muchas gracias por estar por aquí. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Igual estoy aquí para servir en todas las preguntas. Perfecto. Bueno, vamos a empezar directamente con lo que está ocurriendo, ¿no? Ya pasó una primera vuelta que hemos tenido más de 35, 36 partidos, opciones, candidatos, y que es muy difícil para la gente elegir, como lo veíamos en el anterior episodio, con propuestas, ¿no? Si cuando hay 4 candidatos a veces dice, voy a leer los 4 planes de gobierno, menos voy a leer 35, 36. Entonces nos dejábamos guiar, es lo que conversábamos, un poco por las emociones. ¿Cómo tú crees que ha sido una primera vuelta con tantos candidatos, con tantas propuestas y en tan poco tiempo? Hemos visto que aparecía uno, al mes siguiente salía otro, le sacaban una foto con alguna persona y se lo bajaban. ¿Cómo has visto todo ese movimiento desde una mirada del psicólogo que atiende a personas, hombre, mujer, jóvenes, mayores, de todas las edades? Es un tema bastante complejo. Definitivamente, la primera vuelta, el elector tiene la pauta de ceñirse a una elección más que todo por factores identitarios, por factores que tienen que ver con sus emociones, como bien han dicho, ¿no? Pero sobre todo con su identidad. Entonces, en este sentido, como hay un gran abanico de opciones, eran 45 partidos, recordemos, Claro, hubieron pasaron alianzas, 45. pero al final quedaron esos 30 y pico candidatos. Entonces, como que uno podía elegir, ¿no? Libremente, Claro. sin mayor complicación. En la segunda vuelta ha cambiado completamente el panorama. Yo creo que la primera vuelta ha sido más una decisión por convicción. Ya, Lo claro. que te fuerza en la segunda vuelta es más bien, no tal vez a crear una polarización, pero sí amplificar lo que ya existe. Claro, porque muchas veces, a ver, si sumamos en la primera vuelta un 17%, un 13% de las dos personas que han, o sea, con las justas llegamos a 30, quiere decir que hay un 70% de la población que no votó por ellos y tiene que votar por dos opciones, ¿no? Y como bien dices, la primera vuelta, claro, con todos los candidatos, todas las propuestas, la segunda vuelta es una elección totalmente diferente entonces. Completamente, ¿no? Además de que del factor identitario y del factor más que todo de emocional, está relacionado en la segunda vuelta la percepción de riesgo. ¿A qué es lo que tememos? Claro. ¿A qué es lo que nos podría causar peligro? ¿En qué tenemos nosotros alguna predilección, ¿no? Lo que nosotros huimos, a lo que nosotros evitamos, a eso es normalmente a donde los candidatos apuntan, ¿no? Sí. Entonces, atacan uno al frente del otro de forma muy confrontacional. Antes era muy genérico en la primera vuelta. Lo que se ha buscado siempre en una segunda vuelta es afianzar, confirmar mis candidatos y buscar los indecisos, ¿no? Además, recordemos de que en la primera vuelta, como en esta segunda que ha sido catastrófico, el que ganó realmente es los votos nulos y votos blancos, ¿no? Hay Y un además ausentismo hay también. un ausentismo bárbaro, Son ¿no? como 6 millones de personas. Sí, si sumamos ausentismo, votos blancos, votos nulos, que es cierto no conforman parte de los votos válidos en el sistema electoral peruano, lo que hace es básicamente hacernos una reflexión, ¿no? Nadie piensa en eso. Sí, es Nadie verdad. quiere pensar en eso. Es verdad, estamos viendo quiénes han votado por un partido, por otro, pero ¿por qué no analizamos el que no iba a votar y el que vota nulo o vota viciado, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que aquí yo no sé es realmente afronte duro con la realidad porque la gente no cree en este sistema. El sistema que nosotros vivimos está muy alejado de los sueños o de los ideales de todos ellos, de los votos blancos, de los votos nulos, de los que no van a votar. ¿Por qué? Porque realmente no tienen una ligación con su contexto real. Entonces, yo creo que ahí, en primer lugar, es donde deberían tratar de apuntalar sus mayores esfuerzos, los que sea que entren al gobierno, ¿no? Porque definitivamente el que va a entrar ahora al gobierno va a ser gobernante de los que no votaron, seguramente de por vida, como lo decía en broma, van a tener un rechazo, y los que sí votaron, y obviamente tiene que tratar tampoco de no privilegiar mucho a los que votaron, ¿no? Porque lamentablemente hay un mal enfoque de la democracia
que es eminentemente participativa, pero la entendemos mal en el sentido de que como tú me hiciste ganar, yo te debo todo a ti. Y a todos los contrarios les aplico la ley. Y en esa ley, haz las cosas por conducto regular, ¿no? Haz lo que te sea posible, pero no cuentes conmigo, ¿no? Entonces, ese factor de rechazo y ese factor de aislamiento del otro, del que no fue parte de mi equipo, es lamentablemente lo que se ha visto en esta campaña de segunda vuelta, ¿no? Si tú no estás conmigo, estás contra mí, ¿no? ¿Somos nosotros o son ellos? Entonces, hay más, eso es hay más muy polarización crítico. en una segunda vuelta. Evidentemente, hay una mucha polarización total en todos los contextos. Hubiera sido, en este caso, lo más común es ver derecha, izquierda, ¿no? Es la polarización común. Pero nosotros también podremos situar la polarización en el contexto, ¿no? Del universalismo con el localismo, ¿no? Porque hay muchas personas que ya tienen una visión global, ¿no? Hay ya ciudadanos del mundo, tenemos muchos profesionales, compatriotas que no tienen por qué tener un título para tener una visión del mundo, ya saben cómo funciona el mundo, saben qué cosas dan éxito y que tal vez están muy alejados de la política, ¿no? Es más, nosotros... ¿Podría ser indiferencia, tú crees? Yo creo no tanto? Yo creo que el factor fundamental para no participar en política es la falta de confianza, ¿no? Claro. Normalmente nosotros nos mueve ¿qué? La emoción de generar un cambio, ¿no? Y generar un cambio o una transformación o revolucionar completamente todo, ¿no? Entonces transformamos, por así decirlo, lo que ya está, ¿no? Lo hacemos como una versión superada, ¿no? Sí. De un iPhone 17, el 18, y una revolución totalmente, no sé, cambiamos totalmente la Constitución, cambiamos todo el esquema de juego, de las reglas políticas. Ese es normalmente el escenario de nosotros. Claro, ese argumento es el que vende, ¿no? O sea, de todas maneras, en política tú tienes que encontrar la fuente, va a ser tu enemigo. O sea, ¿a qué me estoy enfrentando yo? ¿No? Porque si uno sale y presenta propuestas, muy bien, muy bonito, pero vende más, yo voy a luchar contra esta, ¿no? El de este sector, el de la derecha, va a luchar contra los temas autoritarios o ideologizados de la izquierda. El de la izquierda va a luchar contra los temas conservadores extremos de la derecha. O sea, siempre vender un enemigo resulta siendo la mejor receta para obtener votos, ¿no? Porque la gente necesita, a ver, sí, pues es verdad, necesito un enemigo, ¿no? O sea, si muchas veces el Perú necesita un caudillo, que nos gusta la imagen de un caudillo, el caudillo tiene que tener un enemigo, ¿no? Porque si no, ¿contra quién estás peleando? Y ahí validamos algo que es muy evidente en la psicología, nuestro sistema de creencias. Las personas votan por lo que creen. Claro. Y las creencias, ¿qué son normalmente? Son pensamientos cerrados, desfigurados con la concreción de la realidad. Entonces, en este caso, muchos de los votantes han ido por lo que suponían, por lo que, ¿Puede ser? por sus prejuicios, por sus estereotipos, por sus creencias, de lo que consideran ideal. Y en algunos casos, ¿no? Que son en nuestro escenario actual, visto de que hay una candidata que está luego de 4 postulaciones nuevamente, de 3 postulaciones, esta es la cuarta, en una segunda vuelta, pues más afianzado, ¿no? La polarización está muy, muy enraizada, está en el viento. Lamentablemente se ha desdibujado el rol de la familia, las familias se han peleado, las universidades, los docentes. Siempre, o sea, pero en esta elección me parece que ha sido aún más, mucho más fuerte que 2021. Más fuerte que cuando estaba... Porque mira, si hacemos recuerdo, a ver, una elección polarizada que ya empezó a enfrentarnos, obviamente fue la primera que apareció Keiko, que fue con Ollanta. Esa sí yo me acuerdo, o sea, nos peleábamos. ¿no? El Facebook, cuando se usaba más el Facebook, era un Twitter, era un ex en su momento, ¿no? Todo el mundo se peleaba, amigos, familia, todo. De ahí la segunda, bueno, de ahí vino 2016 PPK y Keiko también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí a la gente, si ganó PPK, yo creo que es para que no gane Keiko, como siempre pasa. Sí. ¿Tú crees que esta segunda vuelta es más polarizada que la del 2021? Psicológicamente sí. ¿Por qué? Porque lo que pasa con nosotros como personas, normalmente nosotros afianzamos y cronificamos las cosas en base a nuestras emociones. Entonces lo que se ha ido construyendo a pesar del tiempo y de las elecciones es que la misma persona ha comenzado a aprender, ¿no? A tener, digamos, desconfianza, se ha cronificado la desconfianza, se ha cronificado la falta de pertenencia a alguna institución. Las personas ahora reniegan mucho de las instituciones, ¿no? Sí. No creen, por ejemplo, ¿no? De que realmente estas elecciones sean legales, ¿no? Por ahí o sea, la transparencia. Hay un tufillo muy grande de fraude, ¿no? Y eso corresponde más que todo por un factor personal. Claro, no es de que en la realidad ocurra, sino de que se ha cronificado tanto de que ya las voces, sea quien sea,
va a ganar uno o va a ganar el otro, el que esté perdiendo va a gritar fraude. Ya, pero es que ese es el problema. O sea, muy fácilmente se ha acusado todo de fraude. O sea, es muy fácil decir, yo no gano, o sea, me pongo de acuerdo, voy a jugar un partido de fútbol. Tú vas a ser el árbitro, ya sé que hay tarjeta amarilla, tarjeta roja, las reglas del fútbol. Pero si yo no gano, entonces me llevo la pelota y me voy. Eso es lo que está acostumbrándose la gente. O sea, que no respete resultados. No te digo que no haya fraude o que haya fraude, pero si hay una entidad que, si bien es cierto que en la primera vuelta nos ha mostrado un poco que ha habido irregularidades, ha renunciado Pero no fraude. ha renunciado su jefe. Entonces, ha habido muchos temas que van alimentando la caldera que uno dice, esto huele a fraude, pero tienes veedores internacionales. En esta segunda vuelta, aparte de todos los veedores, han venido más, han venido de otros países de Europa, de Estados Unidos, y nos han dicho ya, o sea, es que ha habido irregularidades, pero esto es así. Pero ¿qué va a ocurrir? Gane quien gane, la mitad del país va a decir fraude. Exactamente. ¿Y qué vamos a tener en las próximas semanas? Otra vez levantamientos, movimientos. Lo que va a haber es un clima de incertidumbre sostenido en el tiempo. Lo que tenemos que hacer es construir puentes. Lamentablemente, en todo clima polarizado, al día siguiente, lo que tiene que hacer el ganador, sea quien sea, es construir puentes, ¿no? O sea, acercarse al rival. Acercarse, reconocer, tender, digamos, la mano. ¿Para qué? Para que se pueda por lo menos... Eso calma los ánimos de la gente. Apaciguar, ¿no? Sí. Ya. ¿Por qué? Porque la gente va a estar, de uno o de otro lado, va a estar muy dolida, ¿no? Como lo he dicho anteriormente, el candidato, por ejemplo, Sánchez, no ha sido muy conocido realmente, ¿no? Muchos no saben que, por ejemplo, es psicólogo, ¿no? Exacto. Pero la gente sabía que tenía un sombrero. Sí. Y la gente que ha votado normalmente por Castillo tampoco sabía que era profesor, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque hay un factor identitario, ¿no? Entonces, las personas votan porque creen de que son muy Más parecido a mí. semejantes. Es muy igual a mí, ¿no? Entonces, Claro. como es mi igual, O sea, entienden yo realidad. puedo tener el poder, ¿no? Claro, entiende en realidad, sabe lo que yo paso el día a Se día. supone de que entiende todo eso, pero en la práctica no es así, ¿no? Como Claro. hemos dicho, es un sistema de creencias a veces un poco perverso. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas, cuando están de candidatos, manipulan al otro, ¿no? Claro. Y también hay personas que lamentablemente desvirtúan totalmente la realidad, ¿no? En este caso yo creo que cuando es una campaña política, como hemos visto en la guerra y en el amor, todo vale, ¿no? Todo Entonces, vale, sí. en esta segunda vuelta, todo ha valido, ¿no? Han habido un montón de ataques bajos, un Sí. montón de difamaciones, un montón de sorpresas, ¿no? Pero finalmente yo creo, como lo digo siempre, va a estar tan reñido de que no nos extrañe que van a ser pues conteos voto a voto, ¿no? En Sí. muchas cosas. Va a ser Y diferencia más. A ver, va a ser una diferencia 2021 mucho más escueta que lo que fue En con 2021 Castillo. fueron 40.000 votos, pero ahora ya estamos viendo que por ahí hay mucha gente que proyecta que la diferencia va a ser 15, 14, 20.000 votos máximo. Yo me animaría a decir de que es una cifra menor a 1.000 Hasta votos, menos, ¿no? ¿no? Yo creo que Menos va a de 1.000 ser, votos. yo creo que va a ser bastante peleado, me parece, pero igual, ¿por qué? Porque también hay que ver de que ambos lados tienen en mesa, ¿no? Claro, algunos temas personales, representantes personeros muy bien cuajados en el Sí, tiempo, ya tienen cierta reputación. Entonces, eso hace la elección polarizada, cerrada, de lucha, ¿no? Constante. Entonces, yo creo que muchos de estos Va a haber ahí candidatos no están durmiendo, ¿no? Sí, Entonces, no, seguro que no. y van a hacer todo, y ha pasado, tanto de un lado como del otro. Un lado sabía de que más electores habían del otro candidato en tales zonas y ellos lo han observado todo. Claro. Y el otro lado sabía de que en tal Pues zona... es un juego en las y mesas. ha ¿no? sido Digamos. un juego a Sí, propósito, sí. ¿no? Y ahí, Entonces ya digamos, saben ellos. ahí entrando, a ver, estamos en Arequipa, estamos en la región sur, que es la temida. A nivel nacional nos ven como que el sur es el que define al presidente, pero también a veces dicen Lima es quien define, no, el norte, la Amazonía. ¿Qué ocurre exactamente en el sur? A ver, hasta donde se ha visto con resultados de la OMPE, en la región Cusco y Puno más o menos es un 70-80, 20-30 de un partido con otro partido. Arequipa tiene 40-60, me parece que está quedando ahí. Creo que es el mejor resultado para Fuerza Popular en los últimos... de Toda la las vida, elecciones que de se ha toda la presentado. vida, exactamente. ¿Qué puede haber ocurrido para que Arequipa, estando dentro de esta macroregión, que tienes un Puno, un Cusco, un Moquegua, que tiene un comportamiento similar a un Madre de Dios, una Purímac, Arequipa se haya movido un poco hacia la candidata que muchas veces no tenía la aceptación o que no tiene la aceptación de otras regiones?
Sí, acá, como hemos dicho, nosotros normalmente nos basamos en un sistema de creencias, ¿no? Entonces, acá las coaliciones me parece de que han dado frutos. Si bien es cierto que en psicología política los votos no son transferibles, o sea, Claro. yo candidato no te transfiero los votos por cómo soy yo, pero sí lo que represento. Entonces, Sí. me parece de que en el caso de Arequipa, por ser una sociedad bastante conservadora, por ser una sociedad bastante religiosa, las diferentes religiones que hay, no específicamente en una, lamentablemente se han dejado llevar solamente por eso, ¿no? Entonces no han visto como vemos la parte objetiva, ¿no? Propuestas, plan Sí. de gobierno, Sí. nadie ha visto eso. La gente nada más ha visto, tú eres que dice esto y si va conmigo, pues voto por ti, si no, pues estás en contra mío. Y ese enfoque de emociones que ha sido muy fuerte, lamentablemente ha nublado la visión objetiva, ¿no? No digo deslegítima, sino objetiva de la realidad, ¿no? Entonces en este caso yo creo que digamos, los aliados, la coalición, por así decirlo, la coalición de Keiko, en este caso de la derecha, Ha tenido ha sido mejores mucho resultados. más fuerte que la coalición de la izquierda Mira, en Arequipa. Y eso que ha sido tardía, porque, por ejemplo, el apoyo nacional de Renovación Popular ha venido Un 2 día días antes, antes. un día antes. El apoyo, no directo, pero en un programa de streaming en Lima de Buen Gobierno, ha venido también un día y medio, un día antes. Entonces, ha sido preciso en el tiempo. ¿Tú crees si era antes la gente lo pensaba un poco más, pero ha sido preciso Ha que sido sea un día medido, antes? ha sido medido, ha sido premeditado, ha sido No calculado. es una, No es una casualidad. no es una casualidad. Eso básicamente se hace así, porque si Sí. nosotros damos más tiempo, es como, digamos, las noticias de las fake news, ¿no? Sí. O sea, pegan en ese instante, pero Claro. después si hay tiempo para corroborar o hacer un check-in, pues uno puede evaluar va mejor las entibiando cosas, un ¿no? Sí. poco ya. Y además como que lo agarra intenso el momento, ¿no? Entonces el votante, como hemos dicho, que es muy emocional, el votante peruano es realmente muy Sí, emotivo, sí. entonces se deja llevar, tal vez engañar, tal vez motivar No por esas sabemos, sí. emociones, pero sí se deja a sus emociones, ¿no? Como Ya, si fueran perfecto. Mira, un río, ¿no? esto que lo hablamos es de las elecciones generales. Sí. Ya, digamos que ahí hay una mirada nacional y tenemos una característica como Arequipa de Ahora, parte sur. permíteme decir también algo de Arequipa. Arequipa, pues, es un núcleo fuerte. Yo creo que si Lima no existiera, Arequipa sería la capital, ¿no? Ujú. De hecho, Arequipa tiene todo lo que todas las ciudades ambicionan, ¿no? Una visión de orgullo, ¿no? Entonces, esa, identidad es la fuerte, identidad sí. de orgullo ¿no? La gente dice, no, yo no nací en Arequipa, pero soy arequipeño, ¿no? A ese ahí te voy a dar un punto de dato, mira. identitario llega Nosotros Arequipa. en los Y informes- todo el sur, yo creo que, Es fuerte, digamos, sí. tiene una Una mirada. predilección, una Sí. predilección por Arequipa. Mira, nosotros en los informes de Comunidad en Marcha que damos de percepción, todos los indicadores obviamente tú ves que son porcentajes bajos, pero cuando le preguntas, ¿tú te quedarías a vivir, o sea, a pesar de todo, de la última pregunta que dejamos, ¿te quedarías a vivir en Arequipa? 80, Siempre, 70% sí. Siempre. Y, sí. y la mayoría de satisfacción no es que sea un distrito tradicional, que lo hay, que lo son, sino también lo hemos visto en distritos como Yura y distritos que están pegados a la parte con honor de que hay bastante gente migrante. Exacto. Y cuando le preguntamos, ellos se identifican con Arequipa y ya lo están adoptando. Su futura familia o sus hijos, sus nietos, ya van a ser arequipeños, digamos. Sí, Entonces, permíteme, ya lo por están ejemplo, viendo así. en una cuestión muy personal, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ser decano regional del Colegio de Psicólogos de Moquegua y de Arequipa, y cuando hacíamos reuniones de Consejo de Empleo a nivel nacional, siempre todo el Perú o todas las regiones miraban siempre lo que yo decía, no porque sea Julia Barca, Ya. sino porque provenía de Arequipa, ¿no? Claro. Entonces, y prestaban mucha más Siempre hay una atención. mirada a Arequipa, ¿no? Había un gran silencio, siempre había gente que no era mi seguidora de mí, o sea, no conciliaba muchos proyectos conmigo, pero sí seguía, por así decirlo, mi voto, ¿no? O sea, Claro. seguía el camino que nosotros planteábamos. Claro, mira, y en ese aspecto, ahora que se vienen ya, digamos, dejando de lado las elecciones nacionales, ya vemos lo que va a pasar, más o menos tenemos una proyección La de qué va a realidad de pasar. Arequipa. ¿Qué va a pasar en Arequipa? Porque, como tú bien dices, Arequipa siempre ha sido protagonista en temas políticos, ha tenido excelentes senadores, diputados en su momento, hemos tenido presidentes. Sí. Ahora se vienen las elecciones regionales que tenemos que elegir a las personas que realmente manejan el presupuesto, porque a veces la gente no mira y dice, no, es que estamos abandonados por el Estado. Oye, tú tienes un gobernador regional, tienes un alcalde provincial, tienes un alcalde distrital.
Ya has mirado la presidencia muy bien, ahora analiza con mayor cuidado a quién está sentando en un sillón regional, municipal y distrital, porque ese señor tiene el futuro del lugar donde tú vives los próximos 4 años y él tiene el presupuesto y, digamos, la disponibilidad para ejecutarlo, no ejecutarlo o cómo ejecutarlo. ¿Cómo tú ves que el voto debería enfocarse para estas próximas elecciones que todavía faltan 5 o 4 meses? Creo que falta poco tiempo, falta bastante poco tiempo. Yo creo que a los peruanos nos cuesta decidir, en líneas generales, a todos. Pero en este momento Arequipa lamentablemente tiene ese enfoque de papá Estado, ¿no? Entonces le echan la culpa de todo a Lima. Y eso está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente nos hemos dejado llevar por esas emociones, ¿no? Que nos hacen caer en un autoengaño. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como bien lo has dicho, Juan Carlos, los gobernantes de acá y en todas las regiones, ¿no? Los gobernadores regionales se han vuelto reyesuelos, ¿no? Se han vuelto dictarosuelos. ¿Por qué? Porque hacen lo que les da la gana, ¿no? Y manejan mucho presupuesto. O sea, con el presupuesto que manejan, realmente podrían hacer grandes cambios. Nosotros creemos firmemente de que tendríamos que escoger a los más capacitados. No es un tema excluyente. Yo siempre he sido de las personas que piensa de que los que tienen que gobernar tienen que tener un mayor conocimiento, no discriminando a los que tal vez no han seguido educación primaria, educación básica regular completa, ni tal vez estudios, sino que tienen que tener cierto conocimiento de lo que podría pasar, o sea, una capacidad de predictibilidad. Ese estudio superior es lo que hace posible, por ejemplo, en el caso de la estadística, poder prever el futuro en base a una pequeña muestra. No cambian los escenarios, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, nosotros nos hemos dejado llevar y lamentablemente hasta ahora no hay en el Congreso algo que diga no. Solamente los que tienen que ser elegidos tienen que tener algún estudio superior. Cualquier estudio superior. Yo creo que, de todas maneras, los requisitos mayor de edad, 25 años para diputado, 45 para senador. Que eso precisamente es lo que hace más fácil de que se dé pie a la corrupción. ¿Por qué? Porque lamentablemente las personas se dejan engañar por... ¿Qué pasa también, no? Porque hay también buenos y malos profesionales, ¿no? Hay malos profesionales que dicen, mira, yo te consigo todo, y se dejan engañar más fácilmente porque no tienen esa suficiente cantidad de conocimientos que alguien que tal vez pasó por la universidad, un instituto superior o algún programa de capacitación. Y también diálogo, ¿no? Porque el gobernador regional va a tener que dialogar y tener mucha relación, no directa, pero mucho buen trato con el próximo presidente, ¿no? Porque va a haber muchas obras que son ya de envergadura, y acá en Arequipa pues es la región que tiene tantos proyectos. Tenemos un Majesihuas paralizado hace muchos años, tenemos el puente, tenemos proyectos de Corío, tenemos carreteras, tenemos, ya si es que hablamos desde el punto de vista ya más Zafranal, por llamaría Zafranal. Entonces va a tener que generar mucho diálogo y saber cómo trabajar con la autoridad, sea su ideología, no sea su ideología, sea también el gobernador regional tiene que dejar de lado un poco la mirada de que no es el que me gustaba, no comparto sus opiniones, entonces yo trabajo independientemente, porque nuevamente ahí regresa el círculo de decir estamos abandonados por el Estado y no puedo hacer nada, estoy de manos atadas. Sí, lamentablemente muchas de las autoridades ¿qué nos han dicho, no? Nos han dicho... Todo depende del presupuesto de Lima, ¿no? Sí. Pero, ¿y dónde está la gestión, no? Exacto. ¿Dónde está la eficiencia de uno mismo, no? Entonces, yo creo que, lamentablemente, nos hemos dejado engañar, me incluyo yo, porque yo tenía una visión de algunas autoridades y, lamentablemente, en el tiempo me han demostrado que no les fue, digamos, o les quedó grande el cargo. Entonces, yo creo que es necesario ahora ser pragmáticos. ¿Por qué? Sí. Porque, lamentablemente, va a ser muy difícil de acá a 5 meses, tal vez, diseñar algunas ideologías, tal vez ir a decir derecha e izquierda no existe, porque realmente eso no debería existir en nuestro contexto de elecciones, debería ser un tema práctico, objetivo, ¿no? Pero en este caso vamos a lo pragmático. ¿En qué me va a ser de utilidad? Claro. Entonces, ¿qué de propuestas concretas, reales trae este señor? ¿Y qué equipo tiene? Yo creo que las personas lamentablemente se dejan llevar porque él es bueno, entonces él va a hacer las cosas bien. Pero si no tiene ningún equipo, si no hay unas personas, digamos, con un perfil idóneo para poder hacer... Yo les digo, ¿no? Vamos a construir
8 hospitales, uno en cada provincia, ¿no? Pero no tengo ni un médico, ni un ingeniero, ni nadie en mi equipo que me pueda ayudar a hacer eso. Entonces yo estoy diciendo mentiras, ¿no? Claro. Entonces no es una mentira pequeña, no es una mentira grande, es una mentira. Y nosotros no deberíamos comenzar a categorizar las mentiras de nuestros candidatos. Simplemente, si te miente, ahí no es, ¿no? Entonces, Exacto. en ese sentido, el que miente en esta elección crea es desconfianza. menos emocional el voto. Ojalá. ¿Y nos servirá la experiencia de las elecciones generales para esto? Yo creo que... ¿O nuevamente caeremos por ahí que viene un candidato regional que se pone algún traje de sombrero, carabelía, tal algún vez va a traje ganar. típico y va a ganar? Yo creo que, por ejemplo, Yica, que sabemos de que ha pasado por la cárcel, si postula de nuevo va a tener un alto índice de votación. No es lo que yo quisiera que pueden, no personalmente. muchos de ellos. O sea, todavía no se ha oficializado quiénes pueden. Pero no. lo que sí creemos es de que lamentablemente por el factor identitario Sí. se ganan muchos votos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí él puede ganar muchos votos, pero igual no sé si le alcance para ganar una elección. Pero sí va a pasar. Van a haber muchas personas que se pongan el sombrero, que se pongan un traje típico Y nuevamente- que jalen los votos de esa comunidad. Eso de todas maneras va a ocurrir. Entonces lo que nosotros tenemos que ser pragmáticos es en qué utilidad me va a beneficiar lo que él dice, ¿no? Claro. Sea lo que diga, ¿no? Porque lamentablemente vamos a encontrar candidatos, a mí me pareció ridículo, pero cada vez que en Cajamarca postulaba un señor que decía te voy a dar 5.000 soles a cada Sí, familia, votaban por él, ¿no? Y creo que ha estado 3, 4 veces preso, no me acuerdo ahorita el nombre, pero sí han habido casos de muchos gobernadores regionales en partes del Perú que los han metido a la cárcel, han prometido dinero a las familias y las familias han votado por Han eso. votado. Entonces, Y no vuelven sé- a votar por él, parece. y si sale tal vez libre, vuelven a votar por Sí. él, ¿no? Lamentablemente, nosotros, está bien que tenemos que ser prácticos, pero no en el tema de que nos den dinero, porque eso Claro, también, claro, no se puede, eso no tampoco se es la puede, idea. es ilegal, no, Claro. pues no se puede creer en eso. Hay que ser pragmáticos en los que nos pueda ser útil para el bien común. Y es una palabra también que en psicología se ha dejado de utilizar mucho. ¿Por qué? Porque la gente ya nada más tiene espacio para su interés personal, ¿no? Ese bien Bueno, ningún personal. candidato tampoco la Bien usa. común ¿no? ha Porque quedado es que, a ver, ningún en el candidato aire. tampoco obviamente la usa. Es una palabra interesante, o sea, yo la comparto también, pensar en eso, ¿no? Yo como candidato, ¿qué estoy haciendo en búsqueda del bien común, ¿no? Pero no lo utilizan los candidatos porque han visto de qué es lo que tengo que vender, qué es lo que necesita la gente. Bueno, Julio, yo te agradezco por el espacio, por el tiempo. Nos ha quedado de verdad mucho para poder conversar. Seguramente habrá una próxima ocasión. Pero, ¿qué mensaje le dejarías a la gente? Ya hemos visto lo que está ocurriendo en la primera y la segunda vuelta. A ver, con lo que hemos aprendido, con la experiencia de lo que está pasando actualmente, ¿qué le recomiendas a las personas que se enfoquen, que piensen y que vean bien para estas elecciones regionales, municipales y distritales? No nos olvidemos que también votan por alcalde distrital, votan por alcalde provincial y votan por gobernador regional. Yo les pediría a todos los que van a elegir candidatos, primero que participen en esta vez. No haya tanto ausentismo, ¿no? Sí, participen, que vayan a votar primero, Eso. pero segundo, de que pertenezcan, o sea, no que se afilien, no de que vayan a la raíz del asunto. Es decir, si quieren votar por, se me ocurre, ¿no? Perico Los Palotes, vayan a su local, conozcan a Perico Los Palotes, hablen con ese candidato, conozcan realmente lo que propone, hablen con él. Y si es que esa persona es abierto, se muestra, no, digamos, reniega o no deja las cosas para después, ¿no? Sino que da la cara y enfrenta, yo creo que por ahí puede ser un buen camino, pero que pertenezca, ¿no? Porque Claro. lamentablemente también lo que vemos es no solamente ausentismo, sino una indiferencia total, ¿no? Entonces, Sí. esa participación va a hacer que conozcan al monstruo por dentro, ¿no? Correcto. Porque lamentablemente una cosa es por fuera y otra cosa es por dentro, ¿no? Y lamentablemente también hay que decirlo, la política ha estado tan contaminada que a todos nos da asco, ¿no? A todos nos da asco, ¿no? O sea, que la gente vote con un poquito de esperanza. Votemos con un poquito de esperanza, pero conociendo el monstruo por dentro, ¿no? Vayamos hacia adentro de las organizaciones, participemos, hagamos política todos, porque eso es lamentablemente lo que necesitamos todos. Nos vamos a tener que ensuciar los zapatos porque no se puede entrar a un pantano sin ensuciarse, pero es necesario. Pero es necesario, ¿no? Ese es el mensaje. Yo creo que es importante que la gente se dé el tiempo, conozca, analice ahora sí propuestas, no se deje llevar mucho por el tema emocional. Sí. Por favor, no se peleen entre las familias, son elecciones, o sea, la familia es para siempre, los Exacto. amigos esperemos que también, pero sí se sugiere y se recomienda que, dada la experiencia de la primera vuelta, por favor, ahora en una segunda,
veamos mejor estas opciones y las analicemos mejor. Ojalá. Te agradezco mucho, Julio, por el tiempo. Ha sido muy interesante ver esta mirada desde el punto de vista psicológico, enfocarnos un poco en cómo es el sur, cómo vota el sur, cómo nos dejamos nosotros llevar por un candidato o por otro. Creo que ha sido interesante. Seguramente va a haber algunas preguntas, algunos comentarios ahí cuando publiquemos toda esta información. Y te agradezco mucho por el tiempo. Muy interesante la conversación. Y a mirar las futuras elecciones con mucha esperanza entonces. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Este ha sido el segundo episodio del video podcast de Comunidad en Marcha. Esperemos que haya sido de su agrado. Hemos conversado temas con una mirada psicológica. Estén atentos al próximo episodio, que seguiremos hablando de la coyuntura electoral, no solo nacional, sino regional, pero ya desde una mirada diferente. Muchas gracias. Nos estamos viendo.